Desde Cartagena, el presidente Iván Duque reiteró que su gobierno le apunta a la cadena perpetua para violadores. Propone que el secuestro también esté en esta categoría de sanción penal. Desde la ciudad amurallada, el mandatario rechazó los recientes casos de muertes y violaciones de menores en el país. Reiteró que impulsará la cadena perpetua para este tipo de delitos y puso sobre la mesa la posibilidad de castigar con esta sanción también el plagio de menores. Ya llegó el momento de abrir un debate en este país para que tengamos la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. Deberíamos también incluir el secuestro de menores en esa categoría. Incluso tildó de abominable al confeso asesino de Génesis, la menor de 9 años que murió en Fundación Magdalena. Hoy es un secuestro. Días pasados vimos una situación absolutamente deleznable en el Magdalena. Un ser humano abominable acabó con la vida de una niña y procedió además a incinerarla. El mandatario dio la orden esta semana a su equipo jurídico de la Presidencia de la República para que se acelere el proceso que permita concretar y llevar a cabo el referendo de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en toda Colombia. Ay, Mauricio, bienvenido. Hola, Paula, ¿cómo le parece cómo arrancamos el noticiero de hoy? Mire, durísimo. Qué semana tan difícil la que hemos tenido con nuestros niños ahí como protagonistas de hechos absolutamente repudiables. El secuestro, Mauricio, es de los peores delitos que existen, de los peores delitos a los que se puede someter a una persona. Secuestrar a un niño de 5 años es algo que no tiene perdón. Y a esta hora estamos, creo que el país entero, y podemos meternos todos ahí en esa misma bolsa, con la angustia de no saber el paradero de este pequeñito, que a mediodía se había informado que había aparecido, habíamos como tenido un respiro, resulta que eso no fue cierto, y en este momento ni siquiera se sabe quiénes podrían ser los responsables. Paula, recordémosle a los televidentes que esa zona del Catatumbo es una zona totalmente tomada prácticamente por los grupos ilegales. Acuérdense ustedes que hoy en día en el país hay 3 zonas que son complicadísimas: el suroccidente colombiano, Nariño, parte del Cauca, el cinturón que conecta con Putumayo, en el nororiente, por supuesto, del país, que es esta zona del Catatumbo, frontera con Venezuela, prácticamente tomado por el ELN, pero también con otros grupos criminales que están ahí incidiendo, y parte del norte de Antioquia. Son las 3 zonas más calientes del país, zonas que, salvo la de Catatumbo, que estaba en manos del ELN desde hace mucho tiempo, fueron dejadas por las FARC y fueron posteriormente ocupadas por disidencias o por bandas criminales. En este caso es verdaderamente lamentable lo que está sucediendo con el hijo del alcalde. Y ustedes ven que hay prácticamente 2 dimensiones, porque por una parte se anuncia que el niño ha sido ya liberado. Sobre este tema vamos a hablar en un momentico, después de la siguiente nota, pero por otra parte el presidente Iván Duque dice: vamos a aplicar la pena de muerte o vamos a tratar de promover la cadena perpetua para los secuestradores de niños. Ayer ya reflexionábamos sobre otro aspecto de otra iniciativa del gobierno de cadena perpetua para los violadores de niños en el día de ayer. Son 2 casos muy parecidos en el sentido en que parecen más las pretensiones del gobierno al tratar de aplicar la cadena perpetua o promover la cadena perpetua que los logros que efectivamente se puedan tener. Acuérdense ustedes que ayer estábamos mencionando cómo la misma fiscalía, el mismo fiscal Néstor Humberto Martínez, en el momento de posesionarse, declaró en sus distintas alocuciones que la impunidad en Colombia asciende al 95%. Es decir, que de 100 delitos que se terminan denunciando, solamente 5 culminan finalmente con el responsable en la cárcel. Con ese nivel de impunidad prácticamente se hace nugatoria o se hace nula el efecto de una cadena perpetua. Sin embargo, sí hay una diferencia que vale la pena tener frente al caso de ayer, el caso de los violadores. Ayer decíamos, la ley Roselvira Celi termina estableciendo que una condena para un violador de niño no tiene ningún tipo de rebaja, ni por buen comportamiento, ni por haber leído libros, ni escrito libros, ni nada parecido. En el caso del secuestro sí pueden existir esos descuentos, por lo tanto, en este caso sí tendría sentido el mantener la pena en sus máximos posibles. Puede ser 60 años si lo termina pidiendo así la fiscalía, o puede ser la cadena perpetua. A mí me parece que termina siendo totalmente inútil. Mientras no haya una solución para el tema de las cárceles, en Colombia hay 120.000 presos en donde caben 75.000. Mientras no haya solución a ese hacinamiento y no haya solución al tejemaneje diario de la justicia, que
no está en ninguna de las 3 propuestas de reforma a la justicia que en este momento se han presentado en el Congreso. Esos 2 temas, si no se solucionan, no van a permitir que algo que a todo el mundo le suena bien, viva la cadena perpetua para violadores o para secuestradores de niños, sirva para absolutamente nada. Es mi posición personal porque creo que con esa impunidad se hace nugatoria. El otro aspecto, Paula, era el que yo le mencionaba. Y es, ¿cómo es posible que las autoridades terminen diciendo, al final de la mañana, le terminen diciendo al presidente Duque, ustedes vieron cómo se acercaba una de sus asesoras diciéndole, ya liberaron al niño, y resultó que no? Pero para comentar eso, Paula, creo que vale la pena que usted le diga a los televidentes otros casos que vamos a analizar.